Hoy yo me estaba haciendo unas preguntas durante toda la semana. ¿Quién es Cristo? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuál fue su mensaje? ¿Quién es Cristo? Igual muchos de ustedes, de vosotros, hoy me podrán responder a esta pregunta, pero lamentablemente en nuestra sociedad hay un desconocimiento de estas preguntas, mejor dicho, de las respuestas. Vivimos en una sociedad que Cristo está siendo desconocido. Muchas veces la gente, los vecinos, tienen una imagen de Cristo, el Cristo de la religión, el Cristo solamente de la cruz, que está clavado en la cruz. Un Cristo que es gris, que a mí no me llega. Un Cristo que da la imagen de castigo. Un Cristo que es descafeinado. Muchas veces, lamentablemente, tenemos en la sociedad, en el pueblo, hay esa imagen de Cristo, una imagen distorsionada. Pero a mí lo que me causa mucho peligro y me da miedo es que esta imagen de Cristo a veces también está distorsionada en la iglesia. A veces también Cristo es desconocido en la propia iglesia. Aunque estamos aquí adentro, muchas veces Cristo también es desconocido. Entonces, para conocer a Cristo, ¿qué vamos a hacer en esta mañana? Vamos a ir al Evangelio. El Evangelio nos manifiesta, Dios, quién es Cristo, cuáles son las prioridades de Cristo, qué hizo Cristo, cuál es su mensaje. Y hay un Evangelio, el Evangelio de Lucas, que resume muy bien la misión de Cristo aquí en la tierra. Así que si me acompañan, vamos a buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Y dice así: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos le admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en vuestra presencia. Jaunaren espiritua nire gainean dago, berak nau bidali gatibuei askatasuna eta behartsuei berri ona adieraztera, itsuei ikusmena hotz egitera eta zapalduak askatzera, jaunak ongi nahi azalduko duen urtea hotz egitea. En euskera. Y para responder a estas preguntas, ¿quién era Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Cuáles fueron sus prioridades? ¿Cuál fue su mensaje? ¿Cuáles fueron sus acciones aquí en la tierra? Tenemos que ir a este texto de Isaías 61, pero que aquí el Señor Jesús tomó. Y lo primero que podemos ver que dice que es que anunciaba a los pobres las buenas noticias. Un Cristo que liberaba a los pobres y a los marginados en la sociedad. Entonces, ¿quiénes eran los pobres en los tiempos de Jesús? Bueno, Jesús caminaba a las calles y Jesús veía quiénes eran esos pobres, esos marginados, todos aquellos que sufrían injusticias. No solamente falta de pan, de ropa, sino también aquellas personas que eran marginados del sistema que había en Israel en ese momento. Eran campesinos que habían perdido sus tierras y las querían recuperar, habían sufrido injusticia. Eran mujeres que eran despreciadas en un sistema totalmente machista como era aquella época, que no le daban lugar en la sociedad judía. Jesús veía ese desprecio a la mujer. Un pobre también era un mendigo, era una prostituta,
que también eran totalmente despreciados por la sociedad. Un pobre, un marginado, eran los niños. Justamente los niños no le daban el lugar que el Señor Jesús le quería dar justamente y que Dios le da a los niños. Y así muchas personas, los leprosos que no se les podía tocar, se les marginaba. Había muchos pobres, muchos marginados en esa sociedad. Y hoy, en nuestro tiempo, ¿cuántos pobres marginados hay? ¿Y qué hizo Jesús con ellos? Jesús estuvo con ellos. ¿Cuál fue la buena noticia? Porque acá dice, vine a dar buenas noticias a los pobres. La buena noticia fue que Cristo vino por ellos. Vino a restaurarles, vino a salvarles, vino a darles una nueva vida. ¿Y esto cómo lo vemos? Justamente en la vida de Jesús. ¿Cómo era Jesús? En el Antiguo Testamento siempre había una esperanza mesiánica en los profetas de que iba a venir un rey, un líder, que iba a ser totalmente diferente a todos los que había en esa época. En la época del Antiguo Testamento, muchos años antes de la venida de Jesús, el pueblo de Israel estaba por lo general casi siempre gobernado por líderes corruptos que miraban para sí mismos. Y esto también no solamente estaba en la dirigencia política, sino en los líderes religiosos. En aquella época no había una separación Estado-religión como hay hoy. En esa época estaba todo junto, la religión con el Estado. Y por lo general los líderes que había eran corruptos. De vez en cuando aparecía uno bueno, pero la mayoría eran corruptos. ¿Cómo son hoy los líderes políticos y que tienen más influencia en nuestra sociedad? No cambió mucho, porque el hombre, el corazón sigue siempre siendo el mismo. Y justamente los profetas en el Antiguo Testamento hablaban de que iba a venir un rey, un pastor, un líder que iba a ser totalmente diferente. Que no iba a ser como esos, que iba a traer justicia, que iba a traer amor, iba a traer misericordia, iba a traer de verdad, la palabra de Dios, el shalom, la paz al pueblo. Y esta era una esperanza para el pueblo de Israel, pero también para todas las naciones, para todas. Y justamente ese es el cumplimiento. La buena noticia era que justamente en ese tiempo, hace más de 2000 años, Cristo vino. Así que la buena noticia para los pobres era Él mismo, Jesús. ¿Y cómo actuó Jesús con la gente? Jesús tocaba a los enfermos, los sanaba. Jesús tocaba a los leprosos, le daba amor, dignidad. Jesús dio lugar a las mujeres y entre su círculo había mujeres. No eran solamente los 12 hombres, sino que también había un equipo más grande de discípulos y entre ellos había muchas mujeres que apoyaban el ministerio de Jesús. Jesús permitió que una mujer escuchara a los pies de él su enseñanza, que era María. Y eso estaba totalmente prohibido en esa época. Que un rabí, un maestro de la ley, hiciera eso era algo revolucionario. No daban lugar a las mujeres. Jesús dio lugar a las mujeres. Jesús sanó a ciegos. Jesús dejó a los niños que vayan a Él. Podemos ver un Jesús que actuó en favor de los pobres. El reino que traía Jesús era un reino de justicia, de amor, de perdón, de restauración al alma, pero también de justicia social. Y aquí era un reino que las relaciones entre el pueblo tenían que volver al plan de Dios. ¿Y cómo está hoy tu corazón? ¿Tienes alguna enfermedad física? Ve a Jesús, acude a Jesús. Él es el mejor médico. ¿Tienes alguna enfermedad en el corazón, alguna herida, alguien que te dañó? Ve a Jesús, acude a Jesús. Él quiere tratar personalmente contigo. Con cada uno trata personalmente, porque todos somos diferentes. Con el leproso trata de una manera, con esta mujer de otra manera, y contigo también quiere tratar de forma personal. Y vemos, por último, un Cristo que liberta a los cautivos. Y esto lo vemos. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿A los cautivos de qué? Justamente a los cautivos del pecado, a los cautivos del reino de las tinieblas. Jesús vino a liberar.
Y este era el mayor problema que tenía el ser humano, porque todos los problemas que vimos, la pobreza, la marginación, la injusticia, las heridas en el corazón emocionales, las enfermedades, provienen justamente de la raíz de este problema, que es el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿El pecado es haber cogido una manzana? No. El pecado es haber desobedecido a Dios. El pecado es haber dicho el hombre, el ser humano, Dios, tú allá, yo quiero hacer mi vida. No quiero considerarte, voy a hacer lo que yo quiera. Y el ser humano, en toda esa etapa, le dio la espalda. Y la tragedia del Edén, ¿se acuerdan del Edén? Tuvo consecuencias nefastas para el ser humano. En lo personal, cada uno, y también en la sociedad. Todos los problemas que hoy vienen en esta sociedad vienen de esa tragedia, que es el pecado. Y el pecado entendido como la independencia de Dios. Darle la espalda a Dios. Muchas veces decimos, bueno, yo no soy pecador, ¿qué voy a hacer yo pecador si no robo, no soy corrupto, soy buen padre, buen esposo? Pero todos tenemos algo. Nadie es perfecto. Y la palabra lo dice muy bien. Todos somos pecadores. Por lo tanto, todos necesitamos arrepentimiento. Y Jesús en su mensaje, ¿cuál era el mensaje de Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, en vez de venir a condenar a los pecadores, vino a salvarlos. Jesús no te condena. Jesús no está con un dedo acusador. Jesús no es un Dios legalista que te está juzgando en este momento. No, Jesús vino a salvarte. Jesús vino a darte una nueva vida. Jesús vino a perdonar eso que tú tienes, como yo, que es el pecado. Jesús vino a que tú puedas experimentar su amor, su perdón, y en base a experimentar ese amor puedas vivir una nueva vida. No en base a una religión. La religión no te va a cambiar. El que te cambia es Cristo. Y justamente hay un episodio en la vida de Jesús cuando iba a comer a la casa de los pecadores. ¿Y sabe a qué casa le gustaba ir a Jesús? No sé si era por la comida o por qué. A la casa de los recaudadores de impuestos. Iba a comer mucho a la casa de los recaudadores de impuestos. Mateo, Zaqueo y muchos más. ¿Y quiénes eran en esa época los recaudadores de impuestos? Eran los más bajos, los más pecadores de todos. Los más pecadores de todos eran los recaudadores de impuestos. ¿Por qué? Porque primero robaban, eran ladrones, porque cobraban más de lo debido al pueblo. Y segundo, eran traicioneros, porque cobraban impuestos para el Imperio Romano. Y para el judío eso era una traición terrible. Se los consideraba como perros, traicioneros. Y a esos que el pueblo despreciaba, que no quería nadie saber nada, ni el rico, ni el pobre, ni nadie, Jesús iba a comer a la casa de esos ladrones. ¿Por qué? Porque Jesús les amaba, como te ama a ti, como te ama a mí. Y acá no hay un grado de quién es superior, porque todos somos pecadores. Y esto escandalizaba a los fariseos. Esto escandalizaba. Y los fariseos cuestionaban esta actitud de Jesús de ir a estas casas. Y entonces él le dijo, yo he venido a salvar lo que se había perdido. Ir y aprender. Misericordia quiero y no sacrificios. El que necesita al médico es el enfermo, no el sano. Eso le decía a los fariseos que le cuestionaban. Y esto quiere hacer Jesús hoy en tu vida. En la vida de todos. Darte su amor, darte su perdón, pero no para que sigas viviendo de la misma manera, sino para que cambies. Jesús quiere perdonarte, pero para que vivas una nueva vida. Porque esa vida, independiente de Dios, de darle la espalda, te destruye. Te destruye a ti, te destruye a tu familia. Cuando le damos la espalda a Dios, hay un vacío en nuestra vida. Hay amargura, no hay paz verdadera. Y la podemos tapar como podamos, la podemos poner una máscara, ahora viene el carnaval, se va a disfrazar la gente. Nos podemos disfrazar como sea en esa vida lejos de Dios. Pero esa vida está vacía.
y la queremos llenar con muchas cosas, a veces también con cosas buenas, no necesariamente malas, pero esa vida está vacía. Y Jesús viene a tu encuentro para llenar tu vida de su amor, de su paz, de su perdón, de su amistad. Y para terminar, ¿cuál fue la reacción del pueblo de Nazaret? ¿Cuál fue? Cuando terminó Jesús de hablar y dijo, hoy se cumple esta escritura en vuestra presencia, la gente decía, ¿no es este el hijo de José? En Marcos 6, 2, 3, 4 dice, y se escandalizaban a causa de él. Decían, ¿no es este el hijo de María? ¿No están sus hermanas entre nosotros? ¿No es el hermano de Jacob, de tal, de tal? No entendían. ¿Cómo? Jesús de Nazaret, sí, Jesús, el vecino, el carpintero, el que lo veo con la madera, el Cristo, el enviado. No puede ser. Y justamente su propio pueblo no lo reconoció. El propio pueblo de Nazaret no lo reconoció como el Cristo. Por eso después Jesús dijo, a los profetas en su propia tierra no les reconocen. Y esto pasó en el pueblo de Nazaret. ¿Por qué no le reconocieron? Porque justamente tenían una imagen de Cristo, del enviado, del Mesías, muy distorsionada. Como hoy pasa también en nuestra sociedad y también en la iglesia. Tenemos una imagen de Jesús, del Cristo, muy distorsionada. ¿Saben cómo lo veían al Cristo en ese tiempo muchos de Nazaret, muchos israelitas? Como alguien que estaba ahí, en las alturas, como alguien solemne, como un rey todopoderoso que iba a venir, iba a destruir a los romanos, le iba a pegar una patada, iba a quemar a las prostitutas. Lo veían así al Mesías, al Cristo, como alguien que iba a traer juicio, condenación, iba a traer gloria, una gloria espléndida al pueblo. Y Jesús nació en un pesebre. Jesús nació con olor a caca de oveja. Jesús era un carpintero. Jesús era un trabajador como todos y sudaba como todos. Así vino el Mesías. Vino como tú, como yo. No vino en plan superior. Vino como tú, como tú. Por eso nos entiende. Por eso esto tiene esperanza. Porque no creemos en un Dios lejano, que no se puede tocar. Creemos en un Dios que se toca y que se pudo tocar. Y en las cartas Juan dice, aquello que tocamos, aquello que vimos, les decimos, les manifestamos. El Mesías, el Cristo, se hizo hombre, como tú, como yo. Y esa es la esperanza. ¿Y cuál es tu concepción de Cristo? Personal, piensa en un momento. ¿Cuál es tu concepción de Cristo? Y como iglesia, ¿qué percepción de Cristo tenemos? Lamentablemente muchas veces caemos en reduccionismos. Reducimos la persona de Cristo a una sola cosa. Reducimos la persona de Cristo a, no, Jesucristo solamente vino a salvar el alma. Que es verdad, como vimos, Él vino a salvar a los pecadores. Es que el pecado es el mayor problema que tenemos todos y ahí vienen las raíces de todos los problemas. Eso es verdad. Pero también vino a estar con la gente, vino a mostrarles la cara de Dios. Jesús manifestaba la cara de Dios. Como es Jesús, es el Padre. Él lo manifestó. Jesús vino a charlar con las prostitutas, a darles amor verdadero, no lo que los hombres le daban, que era desprecio. Le vino a dar amor verdadero, con su perdón, con su gracia, con su amistad. Jesús vino a comer en las casas de los que nadie quiere comer. Jesús vino a comer a esas casas. Jesús vino al templo a destruir todos los legalismos que había en esa época. Todo lo que hacía que se explotase a los pobres, a los marginados. Jesús en el templo tiró todo, porque eso no está en el plan de Dios. Jesús vino como hombre para salvarnos. Aplicaciones para terminar, conclusión.
te invito en esta mañana a que puedas conocer personalmente al Cristo de los Evangelios. No al Cristo que a veces la Iglesia te mostró. Igual muchas veces te lo pudo mostrar bien, amén. Pero si te lo mostró mal, no a ese Cristo. Te invito a que puedas conocer a un Cristo que solamente está revelado en los Evangelios. Un Cristo personal, un Cristo de amor, un Cristo que se hizo hombre como tú. Y este también es un llamado a la Iglesia. Aquí la Iglesia de Tolosa. Volvamos al Cristo de los Evangelios. Quitemos de esta Iglesia todo legalismo. Aquí nadie es superior a otro. Aquí yo, porque esté compartiendo esto hoy, no soy más que tú. Yo soy tan pecador como tú. Tengo tantas luchas como tú. Aquí el jefe es Cristo. Y estamos uno a otro para servirnos, para amarnos, para soportarnos unos a otros, para crecer en la fe, para ayudarnos, amonestarnos en el buen sentido. Volvamos al Cristo de los Evangelios. Y para esto, Iglesia, nos tenemos que convertir. Muchas veces decimos, los pecadores se tienen que convertir a Cristo. Es verdad, la gente necesita a Cristo, se tiene que convertir. Pero como Iglesia nos tenemos que convertir en cuerpo de Cristo. La conversión, ya somos cuerpo de Cristo, porque somos Iglesia, pero tenemos que ser más cuerpo de Cristo. No tenemos que caer en una institución. La Iglesia no es una institución, aunque a veces lo es. No tenemos que caer en que esto es la Iglesia. Hermanos, el local no es la Iglesia. La Iglesia es cuerpo de Cristo. La gente que es cuerpo de Cristo. Que ha nacido de nuevo y que vive a Cristo y comparte. Con sus fallas, sí, porque todos fallamos y no hay una iglesia perfecta en este mundo. Esto no es la iglesia, el templo. La iglesia somos todos nosotros. Y la misión de la iglesia aquí en Tolosa es ser cuerpo de Cristo. ¿Cómo tenemos que vivir como iglesia? Con programas, con actividades, con... No, bueno, los programas mientras refleja el cuerpo de Cristo, sí. Pero tenemos que salir a las calles. Tenemos que tocar a la gente. Tenemos que estar con los pobres. Tenemos que denunciar este sistema opresivo que está castigando a tantas familias. En la pobreza, en la marginación. Jesús lo hacía. Jesús en el templo denunció a esos que estaban ahí aprovechándose de los pobres en el templo y que hicieron un comercio. Jesús tiró todo eso. Y si somos cuerpo de Cristo, nosotros también tenemos que tirar las mesas de los que roban y se aprovechan de los pobres. ¿Con violencia? No. Dios es pacífico. No usemos la violencia. Pero sí con las herramientas que el Espíritu Santo nos da. Como profetas en esta tierra para denunciar el mal que se está haciendo. ¿Cuántas familias hay desahuciadas? ¿Cuántas familias perdieron sus casas por los bancos? ¿Qué estamos haciendo con esas familias? ¿Cuántos chicos están perdidos en la droga, en el alcohol? ¿Qué estamos haciendo por esos chicos? ¿Cuántas personas que vienen de otros países, como muchos de nosotros, no tienen hogar, no tienen casa, no tienen alguien que les asesore, les ayude? ¿Qué estamos haciendo con ellos? Cuerpo de Cristo, aquí en la tierra. Como Jesús vivió, la iglesia de Tolosa tiene que vivir. Estamos llamados, no hay otra. No estamos llamados a ser una institución bonita. No, estamos llamando a ser cuerpo de Cristo. Y para terminar, conozcamos a Cristo entre los que sufren en nuestra sociedad y en el mundo. El Señor Jesús dijo, aquello que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, lo hicieron por mí. Porque tuve hambre, me diste de comer. Estuve sediento y me diste de beber. Fui forastero y me diste alojamiento. Estaba desnudo, me vestiste. Estuve en la cárcel, me visitaste. Y en la cárcel, andás a ver por qué motivo. No cuestionemos el motivo. Vayamos a visitar. Encontremos a Cristo. Cristo está un sábado a la noche, alcoholizado, vomitando en las calles. Cristo está
en las chicas que se están prostituyendo, porque no les queda otra, porque eligieron ese camino. Cristo está en las filas de la Ambide. Cristo está en los hogares que se están destruyendo. Cristo está ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar acá? Salgamos a su encuentro, fuera. No nos quedemos aquí para encontrar a Cristo, que también lo vamos a encontrar entre nosotros. Salgamos afuera a su encuentro y conozcamos a Cristo entre la gente que está sufriendo y que nos rodea. Que el Señor nos ayude, y para esto necesitamos un cambio en nuestro corazón. Este cambio no va a venir de afuera, sino si cada uno personalmente le abrimos el corazón a Cristo. Cristo golpea la puerta de tu corazón para entrar, darte amor, darte su perdón, no juzgarte. Y también está tocando las puertas de la iglesia para que sea conocido en este lugar, sea compartido en este lugar y sea visitado afuera, en las calles. Que Dios nos ayude.